En México, hubo empresas que parecían eternas. Tiendas donde tu familia compró su primer mueble, aerolíneas que te llevaron a tu primer viaje, bancos donde se guardaban los sueños de toda una generación. En este vídeo vas a descubrir 10 empresas mexicanas que desaparecieron y cambió todo. Algunas quebraron de la noche a la mañana, otras no resistieron a la competencia, y una de ellas terminó envuelta en una historia que muy pocos conocen. Quédate hasta el final porque más de un nombre te va a despertar una sonrisa o un recuerdo que pensabas olvidado. 10. Lili Ledy. La juguetera mexicana que llevó la fantasía a los hogares. Nacida a mediados del siglo XX, Lili Ledy conquistó a toda una generación con muñecas, carritos y figuras de acción. Gracias a licencias internacionales como Star Wars y G.I. Joe, los niños mexicanos pudieron tener a sus héroes favoritos, pero con un toque local que las hacía únicas. En los escaparates brillaban muñecas parlantes, soldados articulados y naves galácticas que parecían salidas de la pantalla grande. Para muchos, abrir una caja de Lili Ledy era abrir la puerta a tardes enteras de juego en patios, salas y azoteas. El problema llegó en los años 80. La crisis económica, la apertura comercial y la entrada de gigantes extranjeros golpearon duro a la industria nacional. En 1985, la empresa cerró definitivamente y las coloridas cajas que guardaban sueños desaparecieron de los estantes. Hoy, las figuras Lili Ledy son tesoros de coleccionista que alcanzan precios altísimos en subastas. Pero más allá de su valor económico, evocan la emoción de una infancia en la que todo parecía posible. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer juguete, Lili Ledy? 9. Vital. El banco que se convirtió en sinónimo de modernidad. Fundado en 1981, tras la fusión de varios bancos regionales, Vital nació con la idea de acercar los servicios financieros a las familias mexicanas. Sus sucursales eran luminosas, con cajeros automáticos que parecían de ciencia ficción en aquellos años. Para muchos, fue el lugar de su primera cuenta de ahorro, de un crédito para la universidad o de la ilusión de estrenar auto. La gente lo recuerda por campañas publicitarias llamativas. Durante los 90, Vital fue pionero en tarjetas de débito y programas dirigidos a jóvenes y empresarios. Sus comerciales en televisión mostraban un México que quería modernizarse, con familias confiadas en que el futuro era sólido. Pero la globalización financiera cambió las reglas. En 2002, Vital fue adquirido por HSBC y en 2004 el nombre desapareció oficialmente de las calles. Hoy, Vital se recuerda como el último gran banco mexicano en desaparecer. Un reflejo de una época en que el sistema financiero aún se sentía cercano, humano y nacional. Y si Vital representaba el futuro moderno, el siguiente nombre nos habla de tradición. 8. Reino Aventura. El parque de diversiones que marcó la infancia de millones. Inaugurado en 1982 en la Ciudad de México, Reino Aventura fue mucho más que un parque. Era un lugar donde la fantasía parecía real. Entre montañas rusas, espectáculos y pueblos temáticos, brillaba una estrella que conquistó al mundo. Keiko, la orca. Las familias recuerdan las excursiones escolares con globos en la mano, los shows acuáticos y esa mezcla de música y risas que llenaban sus pasillos. Y en 1993, con la película Liberen a Willy, el nombre de Reino Aventura cruzó fronteras. Ahí estaba Keiko, la orca mexicana que se volvió un ícono internacional. Pero todo reino tiene su final. En 1999, el parque fue vendido a Premier Parks y en 2000 reabrió como Six Flags México. Hoy, decir Reino Aventura despierta sonrisas inmediatas. Fue el escenario de primeras citas, cumpleaños y paseos familiares. Y si Reino Aventura nos habla de fantasía, el siguiente nombre nos regresa a la realidad de un México que confiaba sus ahorros a un banco que parecía eterno. 7. Serfín. El banco que durante más de 7 décadas fue parte de la vida cotidiana de los mexicanos. Fundado en 1926, Banco Serfín se convirtió en un nombre confiable para millones de familias.
Sus sucursales, con ese logotipo azul y rojo tan reconocible, estaban presentes en las principales ciudades y transmitían la idea de cercanía y seguridad. Abrir la primera cuenta de ahorro, pedir un crédito para el negocio familiar o incluso financiar un auto. Serfín fue testigo de sueños cumplidos y también de la vida diaria, donde los cajeros conocían a los clientes por su nombre. Sus campañas publicitarias, con mensajes cálidos, pero los años 90 trajeron una ola de cambios al sistema financiero. Las fusiones internacionales transformaron la banca mexicana y Serfín no pudo escapar. En el año 2000, Santander adquirió Serfín y con el tiempo el histórico nombre desapareció de las fachadas, absorbido por la marca española. Para muchos, fue más que la desaparición de un banco. Fue el final de una era donde las transacciones se hacían cara a cara. Hoy, escuchar Serfín es evocar un México donde la confianza todavía se escribía a mano, antes de que todo se redujera a una pantalla. 6. ¿De todo? La tienda departamental donde literalmente parecía que había de todo. Fundada en 1973 en la Ciudad de México, De Todo se convirtió rápidamente en un punto de referencia para las familias. Sus pasillos eran un recorrido interminable de opciones. Ir a De Todo no era solo una compra, era una salida familiar. Mientras los padres buscaban ofertas para el hogar, los niños se perdían entre los estantes de juguetes. Su publicidad en radio y televisión, junto con un servicio cercano, le dieron identidad propia y la convirtieron en un clásico urbano de los 80 y 90. En 1999, Walmart de México adquirió De Todo, y poco a poco el nombre desapareció de las fachadas. Las tiendas fueron absorbidas y la marca quedó relegada a la nostalgia. Hoy, cuando alguien menciona De Todo, muchos recuerdan las tardes de paseo entre sus góndolas y la sensación de que en un solo lugar podías resolverlo todo. Un concepto simple, pero que marcó una época del comercio mexicano. 5. Luz y fuerza del centro. La empresa que iluminó la vida cotidiana de millones en la capital. Creada en 1932, Luz y Fuerza del Centro fue la responsable de llevar electricidad a la Ciudad de México y su zona metropolitana durante gran parte del siglo XX. Hogares, escuelas, fábricas y hospitales dependían de su servicio diario. Sus oficinas estaban en casi cada barrio y pagar el recibo se volvió un ritual familiar. Para muchos capitalinos, los trabajadores de Luz y Fuerza eran parte del paisaje urbano. Cuadrillas reparando cables, camionetas en cada esquina, brigadas que aseguraban que la ciudad nunca se quedara así a oscuras. Sin embargo, detrás de esa imagen había problemas financieros y disputas sindicales que fueron creciendo con el tiempo. El 11 de octubre de 2009, el gobierno federal decretó su extinción y de la noche a la mañana, más de 40,000 empleados quedaron fuera. Hoy, recordar Luz y Fuerza es pensar en un México donde la electricidad no era solo un servicio, sino parte de la identidad de la capital. 4. Comercial Mexicana. El supermercado que se volvió parte de la vida familiar mexicana. Desde 1930, Comercial Mexicana creció hasta convertirse en uno de los gigantes del retail. Sus tiendas Mega eran auténticas catedrales del consumo. Pasillos infinitos, promociones que sonaban en la televisión y el famoso eslogan, ¿vas al súper o a la comer?, que todos reconocían. Para muchos era un ritual de fin de semana. Pasear en familia por el súper, escoger juguetes en Navidad, encontrar las ofertas del pelícano naranja. Comercial Mexicana no era solo un supermercado, era un paseo, un punto de encuentro, una tradición. Pero las crisis financieras y las malas decisiones estratégicas golpearon fuerte. En 2015, Soriana compró más de 150 tiendas. Y para 2016, la marca Comercial Mexicana desapareció casi por completo de las fachadas. Sobrevivió una parte del grupo bajo el nombre La Comer, pero el icónico pelícano dejó de volar en la mayoría de las ciudades. Hoy, escuchar Comercial Mexicana despierta una nostalgia especial. Evoca domingos familiares, carritos llenos y jingles publicitarios que aún resuenan en la cabeza de toda una generación.
3. Conasupo. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares nació en 1961 con una misión clara: que ningún mexicano se quedara sin lo básico en su mesa. En sus bodegas verdes y blancas, millones de familias encontraron arroz, frijol, aceite y leche en polvo a precios que realmente aliviaban la economía del hogar. Para muchos niños de los 70 y 80, la leche de liconza era tan cotidiana como el recreo en la escuela. Conasupo no solo vendía barato, representaba la idea de que el gobierno estaba presente, cuidando el abasto popular. Pero con los años, la institución comenzó a mostrar deficiencias en su operación, y el episodio de la leche importada tras Chernóbil en 1988 dañaron su credibilidad. En 1999, Conasupo fue oficialmente disuelta, cerrando casi 4 décadas de historia. Hoy su nombre despierta una imagen muy clara, la de un México donde llenar la despensa podía depender de entrar a una de esas bodegas pintadas de verde y blanco. 2. Aviaxa. La aerolínea que hizo que volar dejara de ser un lujo. Fundada en 1990 en Monterrey, Aviaxa apostó por algo que parecía impensable en ese momento: ofrecer boletos de avión a precios accesibles. En pocos años se convirtió en la opción favorita de miles de mexicanos que por primera vez podían mirar las nubes desde una ventanilla sin gastar una fortuna. Sus aviones, de colores azul y blanco, recorrieron principalmente el norte del país, pero poco a poco sumaron rutas nacionales e incluso internacionales. Para muchos viajeros, Aviaxa significó su primer vuelo. Familias reencontrándose, estudiantes viajando a otra ciudad o trabajadores que ya no tenían que pasar horas en carretera. La popularidad creció rápido, pero también los problemas. A lo largo de los 2000, la empresa acumuló adeudos con el gobierno y enfrentó disputas legales que se volvieron cada vez más difíciles de sostener. Finalmente, el 4 de mayo de 2011, Aviaxa cesó operaciones de manera definitiva. El anuncio fue un golpe para quienes la habían visto como la puerta de entrada a un México más conectado. Aviaxa dejó tras de sí la sensación de que volar podía estar al alcance de todos y abrió el camino para que después llegaran otras aerolíneas de bajo costo. 1. Gigante. El supermercado que durante décadas fue sinónimo de modernidad y familia. Fundado en 1962, Gigante creció rápidamente y para los años 70 y 80 ya era una de las cadenas de autoservicio más grandes de México. Sus pasillos eran escenario de compras familiares, promociones de temporada y campañas publicitarias que buscaban transmitir cercanía. Para muchos, Gigante fue el lugar de su primera compra importante. Podías encontrar desde útiles escolares hasta el estreno de un televisor. Competía directamente con Comercial Mexicana y Soriana, y llegó a tener más de 200 tiendas en todo el país. Pero en 2007, Soriana adquirió 204 sucursales, y en pocos meses el nombre Gigante desapareció de las fachadas. Para 2008, el letrero rojo con letras mayúsculas había dejado de ser parte del paisaje urbano. Lo curioso es que el grupo Gigante no desapareció. Siguió operando en otros negocios como Office Depot, Tox o Radio Shack. Sin embargo, los supermercados Gigante, aquellos donde tantas familias hicieron sus compras semanales, sí quedaron en el recuerdo. Hoy, pensar en Gigante es evocar esas bolsas blancas con letras rojas, las filas de cajas los fines de semana y esa sensación de estar en un súper que realmente hacía honor a su nombre. Y ahora dime, ¿cuál de todas estas empresas recuerdas con más cariño? ¿O cuál te sorprendió más saber que ya no existe? Cuéntame en comentarios y si te gustó el vídeo, suscríbete al canal y comparte este video para que más gente recuerde estas historias que marcaron a México.